palabra a la concejala Agostinelli. Muchas gracias, señor. Hola, ¿se escucha? Sí. Voy a levantar esto, perdón. Bueno, en primer lugar me voy a disculpar con todos porque la verdad que voy a ser bastante extensa. Se ha observado mucho y se trató de resumir lo mejor posible, pero quedó largo igual. Como se muestra en el estado de ejecución de recursos y gastos, existen modificaciones presupuestarias de un orden del 50%. El recurso estimado en el presupuesto del 2020 era de 6.500 millones. Sufrió modificaciones por 3.200 millones. Pero se puede observar claramente que las modificaciones en los gastos se dieron en todas las partidas, por lo cual el presupuesto votado en el 2019 fue un gran dibujo. La autonomía del municipio en cuanto a recursos propios es un gran inconveniente. Y en este ejercicio se ha profundizado su caída, siendo en esta rendición de los 8.289 millones percibidos por esta municipalidad, solo el 32% de origen propio, el 68% de los recursos municipales es de origen provincial o nacional. También es de remarcar que de las dos tasas más importantes, la recaudación de la tasa de servicios generales presupuestada para el 2020 no sufrió una gran variación, cayó solo el 1,6%, a pesar del difícil año que nos tocó vivir a todos. Los morenenses aún siguieron pagando sus tasas. La tasa de servicios generales creció de lo presupuestado a lo percibido un 16,75%. Y recordemos también que para el momento de la elaboración del presupuesto ya se tomaba la inflación del 2020 y no existía pandemia. Sigo insistiendo que a pesar del déficit del año, en ningún momento los contribuyentes dejaron de pagar los impuestos. Y esto dice mucho porque en realidad el municipio no vio su presupuesto afectado por la pandemia. Quizás algunas áreas debieron recibir más dinero para acompañar la situación económica y social, pero también se contaron con muchos recursos provinciales, nacionales y muchas otras áreas no tuvieron actividad. Durante el ejercicio, la evolución del pasivo entre los ejercicios 2019 y 2020 se han incrementado el 21%. Es aún más preocupante el deterioro progresivo en los últimos años. Si consideramos los ejercicios 2014 al 2020, el pasivo ha incrementado en más del 1000%. El incremento de la deuda flotante entre los ejercicios 2019 y 2020 pasó de 797 millones a 899 millones, un 12%. El 45% de los gastos del presupuesto municipal son gastos en personal, habiendo subido los ingresos en porcentajes superiores al incremento del gasto en personal y habiendo sido los aumentos salariales menores a la inflación, se ve claramente la pérdida del poder adquisitivo del empleado municipal, pero paralelamente el aumento en cantidad de personal. Esto se ve validado también por el incremento de 289 empleados adicionales a los presupuestados para el 2020. También podemos observar que existen secretarías con créditos vigentes que no fueron utilizados y sobre todo en lo referente a obra pública. Ahora, entrando en más detalle, es importante observar los gastos que fueron realizados con su respectiva justificación, sabiendo cómo, a qué y a quiénes fueron aplicados. Me parece interesante hablar de la real política de este gobierno y no la que quieren hacer creer con ese relato que construyen a diario. Si hablamos de revisión de precios, a esta rendición no le pudo faltar el clásico sobreprecios. Y parece irónico que aquellos que se embanderaron con los operativos de control de precios diciendo que había que evitar las avivadas y a los especuladores, que eran muy importantes los controles porque es donde se verifica que nadie se aproveche de la situación de emergencia que pasamos, o que controlar los precios es también cuidarte. Es irónico que esos mismos que se sacaron la fotito para el marketing digital ahora se hayan olvidado de controlar donde deben controlar. Y podemos citar vastos ejemplos. En el segundo trimestre de la privada, orden de compra 502 del 29 de mayo, en plena pandemia, se registra la compra de una cámara web Logistical C922 Pro String Gamer,
por 37.800 pesos. Hoy ese mismo producto y modelo está en la página web de Mercado Libre un año después a un valor promedio de 12.500 pesos, lo que significa un 49% de sobreprecio. Es decir, que un año atrás y habiendo transcurrido una inflación del 46%, el mismo producto se pagó 3 veces más. En el cuarto trimestre de obras, orden de compra 1140, Damián Succio, que bien lo mencionaron anteriormente, se registró con la compra de pendrive marca Kingston 32 GB USB 3.0 a 1.200, cuando en la actualidad podemos encontrar en el mercado el mismo pendrive con las mismas características a 655. Lo pagaron el doble del precio. Compraron 8 pendrive pudiendo haberse ahorrado 4.360 pesos en un solo producto. Pero en esa orden había más productos. Y también se realizó, por ejemplo, la compra de 10 teclados para PC con conexión USB marca BRB a 830 cada uno, cuando en Mercado Libre podemos encontrar teclados iguales desde 439 en adelante. Detalle de color: en la constancia de AFIP se observa que sus actividades nacionales registradas son servicios personales, servicios de informática, pero no se encuentra registrada la venta de accesorios de informática. Además, esta empresa, como bien se dijo antes, es de San Miguel. Lo malo es cuando esos sobreprecios se aplican en áreas sensibles, por ejemplo salud, donde llama la atención el precio de la compra de cinta adhesiva de 5 centímetros de ancho por 9 centímetros de largo por 6 rollos, pagando en el primer trimestre del 2020 un costo de 967, cuando hoy en día encontramos el mismo producto al mismo precio o inclusive más barato, a pesar de haber pasado un año de aumentos constantes. Mismo hecho se puede visualizar en otras compras. Se observa la compra de termómetros digitales de la empresa Royal Pharma S.A. bajo orden de compra 358 a 325 cada uno, pudiendo conseguir el mismo producto a precio de hoy a 250, un 40% de sobreprecio. Me pregunto, ¿eso no es avivada? ¿No es especulación? ¿O acá no se controla? Asimismo, el área de salud realizó la compra de toner black para Xerox Versátil C505, pagándolo el 21 de mayo 20.386 pesos cada uno. Mientras que en la actualidad podemos encontrar el mismo producto en Mercado Libre con las mismas características a razón de 17.650 pesos, un sobreprecio del 16%. Y esto se repite en todas las secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, de Educación, en el tercer trimestre, como objeto de gasto 296, repuestos y accesorios, realizó una compra de una batería 12x75 marca Extreme para Kangoo por un monto de 11.200 al proveedor Rocco Suspensión, que es de Castelar. Verificando el precio del mismo producto a mayo del 2020, posee el valor de 7.500 pesos, lo que significa un 49% de sobreprecio. Pero también se observan compras donde se eligen proveedores que cotizan más caro. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de Protección Civil, en orden de compra directa 954, se puede observar solo 2 firmas invitadas a cotizar. Abrafer SRL, que cotizó el pedido por un monto de 269.309 pesos, mientras que la firma ganadora Crespin Patricia Dit cotizó 265.286 pesos. Sí, más claro, siendo justificada por una nota que por motivos de facilidad y rapidez a la hora de entrega se le adjudicaba a este proveedor. Pero la verdad, nada se observa en el expediente de que el otro proveedor haya planteado tal situación. Y esto se debe a que se observan sobreprecios en algunos productos. Agujereadora para banco de 16 pulgadas, Aviasur, lo cobró 23.270 pesos, mientras que ahora está 16.787 pesos. Un grupo electrógeno por 5.500, marca Gama, lo podemos encontrar ahora en el mercado a 77.000 pesos, mientras que el mismo modelo se compró el año pasado a Aviasur a 89.140. Un rotomartillo, marca Stanley, hoy en día está a 21.690, mientras que se pagó 29.900 pesos. Una motosierra extensible HT101 Steel, hoy en día lo podemos observar que en la página oficial de la marca Steel
encontramos la misma herramienta a un valor de 108.700, mientras que Viasur se le pagó 122.976 pesos. No es la única donde se elige más caro. En el expediente 222686, licitación pública mobiliario escolar por 41.710.000 pesos de origen provincial, ganó Stil Novo, que no fue la firma más económica. Pero hay casos que son únicos. El expediente 2210 del 11, por compra de pollo, se inicia con un presupuesto de la empresa Pollo Ave S.A. por 10.000 kilos de pollo, a 74,50 el kilo, con fecha de 17 de junio, siendo el presupuesto oficial 745.000 pesos. A través de la compra directa por artículo 156 por pandemia, se convoca para el 2 de julio a 3 empresas. Como no hubo ofertas, se realizó un segundo llamado convocando nuevamente a las mismas. Es interesante aclarar que solo una de ellas tiene domicilio en Moreno. En plena pandemia, cuando hay que reforzar lo local, no se invita a proveedores morenenses, siendo que acá hay de sobra. Solo por citar algunos ejemplos muy conocidos, Dos Cuñados, Cooperativa Avícola, entre otros. A este nuevo llamado se presenta únicamente Pollo Ave S.A., con un presupuesto de 99 pesos el kilo. Es decir, que en menos de un mes para este proveedor, el kilo de pollo había aumentado el 33%. Está claro que el presupuesto oficial de 745.000 pesos ya no alcanzaba. Pero como para poder zafar la situación, a Fojas 137, la secretaria de Desarrollo Social afirma que según nota adjunta de Pollo Ave S.A., el valor por kilo a la fecha del primer presupuesto debía ser de 82 pesos con 32 centavos, dado que obviaron incluir el 10,5% del IVA. Y por ello la cotización que ahora ofrecían de 99 pesos por kilo era un valor razonable. Sin embargo, cabe remarcar que según publicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la tabla de valores del pollo, el mismo de junio a julio tuvo una caída del valor a diferencia de lo que le sucedía a este proveedor. Y según la Cátedra Avícola, que lleva un registro de la variación del valor del pollo, el precio para julio del 2020 estaba 74,50. Es decir, que el presupuesto inicial era el acorde. Y adivinen qué, era el mismo valor que el Estado Nacional reflejaba en su página. Es decir, que para aquellos que dicen que están llenos de vivos o que el Estado debe ser el garante de los valores del mercado, han pagado un 33% del valor del mercado oficial, que es el que establece el Estado Nacional. Los que piden responsabilidad a los comerciantes se olvidaron de tenerla con la plata ajena. Pero no termina ahí. Claramente el presupuesto oficial no alcanzó, por ello la secretaria del área debió pedir una ampliación del presupuesto de 245.000 pesos, lo que implica un 33% más. Y acá se entiende por qué aparece esa nota. La ley orgánica de las municipalidades solo habilita que se podrá disponer aumentos de ítem cuyo valor no exceda en conjunto el 20% del monto total, artículo 146. Y sí, si aplicamos ese aumento que supuestamente se habían olvidado por error humano, nos da el 20% que esta gestión necesitaba. Pero no fue la única. La Secretaría de Educación, por compra directa 1.280, para la adquisición de equipos de sonido, inicia una solicitud con un presupuesto por 30.325 pesos cada uno. Invita a, 30.325. Invita a la compra directa a un único proveedor, Markhar S.A., que presupuesta 9.605 más que el presupuesto inicial, por cada unidad que lo arrojaba el presupuesto inicial. Es decir, que para esta compra terminan abonando casi 29.000 pesos más que el valor de mercado, que ellos mismos utilizaban para dar inicio al expediente, por un elemento que no tenía apuro y por el cual podían haber convocado a más proveedores o hacer un segundo llamado. Pero estas cosas suceden cuando se invita a un solo proveedor. Hecho reiterado para esta gestión,
Citando algunos ejemplos, en el tercer trimestre de obras, en el objeto del gasto 3.3.399, se observa como en muchos casos solo una firma invitada a cotizar. Cuando el procedimiento de compra a través de compra directa en su punto 1 recomienda, por razones de buenas prácticas, medidas administrativas recomendadas en material de contratación pública a efectos de su consideración por cualquier administración pública estatal, a invitar a un mínimo de 3 oferentes a participar del procedimiento, ya que con solo un oferente se parte desde la base de su cotización sin posibilidad de comparar precios. Pero fue normal con proveedores, como se dijo anteriormente, Ciucio, Trejo, por citar algunos que participaron durante todo el año sin competencia alguna. Ya que hablamos de educación, es interesante hacer un punto y aparte. Hay algo que este gobierno se jactó antes y después. Fue de decir que venían a cambiar la política, que eran diferentes a todo lo que hubo, pero debe decir que con las prácticas demuestran todo lo contrario. Hablemos de expedientes de obras de escuelas. Podemos citar solo 3 que figuraron en los cajones. El resto fueron pedidos y aún los seguimos esperando. Pero hablemos de esos 3 que están. Nos encontramos con algunos expedientes de años anteriores que apenas ingresó la nueva gestión se liquidó el pago. Es el caso del expediente 244536 del 18 de la cooperativa Ayelen, que el 3 de enero del 2020 registró la orden de cancelación de deuda. Lamentablemente no tuvo la misma suerte Logistical S.A., que tenía 2 expedientes, también con obras de gas y con actas de recepción en octubre y en noviembre, igual que la tenía la cooperativa Ayelen, y tuvo que esperar bastante más tiempo. Tuvo que esperar hasta noviembre para que le reconocieran su deuda. Si hablamos de SAE, es lamentable. En verdad se nos dijo que los expedientes estaban escaneados por la rendición constante que deben hacer. Y la realidad es que toda la información que pedimos solo llegó el último expediente de la licitación y 2 legajos de transferencia. Es decir, 2 pagos a proveedores. Por supuesto, por suerte habíamos podido apreciar algunos más en los cajones, pero sigo insistiendo que es lamentable. Cuando pasaron el SAE del municipio, lo hicieron para darle transparencia y calidad. La transparencia está más que demostrada que nunca existió. Aunque la intendenta diga que respondió informes a este cuerpo, no llegó un solo informe de la Secretaría de Educación y en la rendición se tomó la misma postura. En cuanto a la calidad del SAE, podemos hablarlo desde diferentes perspectivas. Si lo miramos desde las marcas, decir que son marcas no conocidas, que muchas de ellas no se encuentran siquiera en el supermercado, como por ejemplo, polenta Bruni, harina Boneia, aceite mezcla Covelli, fideos Invicta, dice más de lo que podemos adjetivar. Si hablamos de calidad en cuanto a nutrientes y lo que esos alimentos significa, cambiar arroz por polenta, leche fluida por leche en polvo o los huevos, es bastante irónico. Igualmente, la conformación barra nutrientes de un bolsón devenido en caja muchas veces también es desconocer un poco a la comunidad. ¿Qué comidas se pueden hacer más allá del nutriente que, por ejemplo, una lata de atún de baja calidad puede otorgar? Claramente no estás comiendo pescado y quizás por ese mismo precio compras 2 paquetes de fideos o 1 de arroz y en una casa se pueden hacer 2 o 3 comidas para una familia. Asimismo, poner 2 paquetes de garbanzo, no sé cómo funcionará eso en todas las familias. Me parece que quizás en estas épocas se debiera pensar un poco más con lo que pasa en territorio y no con el ideal de un escritorio. En cuanto a los proveedores y los pagos, no se reflejó lo que la comunidad observaba en cada entrega. No se vieron descuentos y firmas tan recordadas como Julian, a pesar que no se podía realizar reemplazos, hacían reemplazos de productos sin previa autorización. En algunos casos, tanto en la entrega de la primera quincena como la de la segunda, el proveedor solicitaba que le dejen entregar polenta marca Más Vida,
que con fecha del 10/6 había sido observada por presentar gargojos y a pesar de rechazo en ambas oportunidades, se observa la entrega de polenta en la primer quincena de la zona 5 sin observaciones del área de fiscalización. Además, se observó en varios casos que las reposiciones de la segunda entrega del mes recién se hacían en la segunda quincena del otro. En algunos casos es más sorprendente que se permita, como por ejemplo cuando se trata de leche y sobre todo en jardines de infantes. Aquellos que venían a reformular y a revalorizar, creo que deberían replantearse la ejecución y la gestión. Hablemos de la política de este gobierno, pero de la real política, no de la maquillada que venden en redes, y para eso hablemos de las prioridades. Bien se habló, lo hablaron varios concejales, el expediente 223410 es uno de esos expedientes que me hace preguntar si realmente tenemos en claro cuáles son las prioridades de los vecinos. A través de la solicitud 230 se inicia la compra de un árbol de Navidad por 1.089.000 pesos. A Fojas 3 se observa el presupuesto de Metalúrgica Fenosa. A Fojas 4, el 24/11/2020, nota del secretario del área aludiendo que considerando las problemáticas sanitarias que marcaron el presente año y las conocidas consecuencias, esa secretaría requiere la aplicación de un método abreviado de gestión. La verdad que he escuchado a muchos que utilizan la pandemia para justificar cualquier cosa, pero la compra de un árbol de navideño por 1 millón de pesos, la verdad que me parece un poco fuera de contexto. Y podría citar un montón de casos donde ese 1 millón de pesos hubiese estado mejor aplicado para cubrir lo que la pandemia generó en nuestros vecinos. O esa otra pandemia, la inseguridad, que va de la mano de la obra pública. Pero volviendo al expediente, se pide método abreviado por artículo 156 de la LOM, inciso 10, que dice: con excepción a lo prescripto en el artículo 151 sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos. Inciso 10. La adquisición de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más conveniente en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuentra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado. Es decir, que para evitar un proceso de licitación que da transparencia y competitividad para una gestión que gobernó bajo compras directas y emergencias, se recae nuevamente en la compra directa, pero esta vez queriendo desconocer todo proceso administrativo. En esa misma nota con fecha del 24/11 se adjudica a la única empresa que hasta ese momento se le había pedido presupuesto, diciendo que los valores ofertados se enmarcan como precio acorde al mercado, sin siquiera demostrar lo que implica el artículo 10. La real demostración de que la oferta más conveniente en el mercado y que se encuadra en el nivel de precios en las condiciones habituales del mercado. Adjudicando antes de llegar a la compra directa, que tenía apertura el 26/11/2020, pero por suerte alguien ayudó a darle un poquito de luz e invitó a algunas empresas para disfrazar este bochorno que ya tenía un ganador. Pero el desconocimiento administrativo y la soberbia de algunos puede ser tan grande que golpea la legalidad. El expediente 219152 para reparación del techo del Palacio Municipal, iniciado por la Secretaría Privada a través de solicitud de gasto 933 por 1.039.667 pesos y realizado a través de concurso privado, presentó 3 firmas a cotizar. Cooperativa de Trabajo Ayelén, oferta 1.086.000. Cooperativa de Trabajo 2 de septiembre, oferta 1.039.000. Cooperativa de Trabajo La Quebrada, oferta 1.058.000. La verdad que la moralidad y la ética la dejaron en las urnas. No hace falta recordar que la actual secretaria de Desarrollo, Noelia Saavedra, fue la presidenta de la cooperativa Ayelén, ni hablar del vínculo que siempre tuvo la intendenta. Pero lo más llamativo es que la ganadora del concurso de precios fue la Cooperativa de Trabajo 2 de septiembre, que tiene como presidente a Pedro Eduardo Falfán. Para los que no saben, es el papá de Damián Falfán. Para
para aquel entonces subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria y también consuegro de la Secretaria de Salud. Y quizás puedo ser un poco mal pensada, pero este accionar de empresas que simulan la competencia, si no tengo mal entendido el concepto, se llama cartelización de la obra pública, algo que corrompió tanto a este país. Si hablamos de prioridades, la publicidad es una herramienta esencial para sostener el relato. Y eso lo dejó en claro la Secretaría Privada, quien tiene su capítulo especial. En el primer trimestre de privada, en otros servicios comerciales y financieros por compra directa 57, se observa a Fojas 1, presupuesto de Borda Rogelio por servicios audiovisuales para la realización de 2 piezas de comunicación de 40 segundos por un valor de 230.000 pesos con fecha del 7 de enero del 2020. Ese mismo día se da origen a la solicitud de pedido número 5 por la Secretaría Privada. A Fojas 7 se visualiza la planilla de firmas invitadas a cotizar con fecha de 17 de enero, con un único invitado, el proveedor 4420 Borda Rogelio de Big Rose, que es de La Plata, con fecha de inscripción 16 del 1 del 2020 e inicio de actividades en AFIP el 1 del 12 del 2019. Se abona factura comprobante 02, fecha 23 del 1 del 2020, bajo orden de pago 212 y 213, con fecha del 31 del 1 del 2020, es decir, 6 días hábiles después de su inscripción. Es realmente llamativo que se adjudique a una empresa sin antecedentes en el campo con inicio de actividades 2 meses antes, siendo la municipalidad su segunda facturación y siendo inscripto como proveedor en AFIP municipal un día antes de la apertura de propuestas sin invitación a otras firmas a cotizar. El mismo gasto se vuelve a repetir bajo solicitud de pedido número 30 con fecha 30 del 1 del 2020. Esta vez para una pieza por un valor de 150.000 pesos. Acá ya aplicó un aumento del 87%. Es decir, que la Secretaría Privada en el mes de enero contrató a un mismo proveedor para la compra de un mismo servicio con diferencia de 7 días por un valor de 380.000 pesos a través de una compra directa. Claramente evitando el concurso de precios que da transparencia y competitividad a un proveedor que da muchas sospechas. Asimismo, bajo el objeto de gastos, otros servicios comerciales y financieros, el 1 del 2, la Subsecretaría de Comunicación, recibe el presupuesto de Silvero Melina Yelem por la realización de 2 personajes animados 2D, que incluye relevamiento estético, diagramación, diseño, gestualidad, por un valor de 180.000 pesos. A Fojas 7 se visualiza la planilla de firmas invitadas a cotizar de la compra directa 133, con fecha del 7 del 2 del 2020, con único invitado, proveedor 4430, Silvero Melina, de Wilde, con fecha de inscripción 6 del 2 del 2020, un día antes de la apertura. La verdad que teniendo en la Universidad de Moreno la carrera de licenciatura en Comunicación Social con orientación en producción multimedial, se podría haber fomentado lo local tanto con alumnos como con egresados. En el mismo legajo 3 del 2 del 2020, la Subsecretaría de Comunicación recibe el presupuesto de la Independiente de Publicidad S.A., la campaña de Cava. Por campaña audiovisual para la difusión en medios masivos o en web, campañas gráficas para su publicación en medios gráficos o digitales, no incluyendo la producción, solo el aporte de la estrategia comunicacional y el correlato en toda la comunicación. Es decir, que el municipio decidió pagar para la elaboración de una estrategia comunicacional, teniendo una subsecretaría de comunicación con un especialista en publicidad. En verdad, los gastos anteriores quizás se podían justificar por no tener las herramientas. Supongo que acá deciden pagar 120.000 pesos por no tener la capacidad intelectual. También nos encontramos con un presupuesto de fecha del 3 del 2020, Aguada del Pozo Comunicación Visual por jornada de producción fotográfica y o generación de video de actividades institucionales. 8 medias jornadas o 4 jornadas completas por 60.000 pesos. Me pregunto, ¿realmente no hay un fotógrafo en toda la municipalidad que debemos salir a contratar a una persona de capital? Nos hubieran pedido alguno prestado, dado que en algún momento en la sesión llegamos a tener 5 fotógrafos.
De más está decir que es proveedora a partir de 3 días antes y que fue la única invitada a cotizar. En el segundo trimestre de privada nos encontramos nuevamente con los mismos proveedores, también por servicios audiovisuales. Borda Rogelio con 5 órdenes de pago diferentes, todas bajo el mismo concepto y en el mismo mes, es decir, que evitan los procesos administrativos correspondientes. Pero si hablamos de los gastos en publicidad, tenemos bastante para hablar. More y Nito. Diseño de dibujos animados More y Nito, compra directa, única invitada Silvero Melina por 60.000 por capítulo y 3 órdenes más para el mes de abril con un aumento inclusive. También tenemos 120.000 pesos destinados al diseño de las campañas audiovisuales, creación, redacción de guiones de dibujos animados, More y Nito, no incluyendo la producción de campañas. Compra directa, única invitada, la campaña independiente de la publicidad SA. Y en correlación tiene también 3 órdenes de pago, pero ya por 160.000 pesos. More y Nito no corrió con la suerte, pero a diferencia de los trabajadores municipales, que en menos de un mes recibió un 33% de aumento. La verdad que tuvieron bastante suerte los productores audiovisuales con esta gestión. Es decir, que 720.000 en un solo trimestre para la publicidad de More y Nito cuando ya estábamos en pandemia. Creo que alguien debe revisar urgentemente las prioridades. Y eso se va a repetir en los 4 trimestres. Son los mismos proveedores y los mismos mecanismos. Lo único llamativo es que el 14 del 10 del 2020 aparece un presupuesto. Mariana Matos por la producción de contenidos audiovisuales por 20.000 pesos. 70.000 pesos menos. Se la contrató por noviembre y diciembre bajo solicitud 217, detalle de factura, servicios que brinda registros y contenidos audiovisuales. Sin embargo, el registro de este proveedor 4517 figura como cursos de capacitación de personal, fecha de inscripción 26 del 10 del 2020, coincidiendo con su inscripción en AFIP monotributista, actividad, servicio de enseñanza, y las facturas claramente refieren a servicios audiovisuales. Más allá de lo cuestionable de este proveedor y su inscripción, podemos estar felices porque reduce el 78% de lo que se estaba gastando, y la segunda buena noticia es que es de Moreno. Después, en esta línea del marketing político, nos encontramos con la compra directa 103 del 30 de enero del 2020 por servicios de envío digital de información por 120.000 pesos. También está el presupuesto por 35.000 pesos por mes para el monitoreo digital del partido de Moreno en distintos medios de comunicación a nivel nacional por los meses de junio a octubre con el proveedor Ejes de Comunicación. También se encuentra Juan Manuel Candal, presupuesto de campaña de promoción digital para el manejo de fanpage de las redes sociales por 50.000 pesos mensuales. En cuanto a los gastos de publicidad, se aprecia y se celebra que medios locales también hayan sido reconocidos en su labor diaria. Es de remarcar que en años anteriores no veíamos proveedores locales, pero sí medios de otros distritos o de mayor alcance distrital. Me alegra ver que en el 2020 se reconoció la labor de los medios de comunicación como agentes que, sobre todo en esta pandemia, fueron fundamentales para transmitir a la comunidad. Sin embargo, hay medios que llaman la atención, como Post Político por un banner portal publicitario por 45.000 pesos, Infobaires también por un banner y seguimiento periodístico en Infobaires 24 por 35.000 por mes, o un diario digital de zona norte, la cual no sería nuestra zona. La Secretaría Privada tiene un gasto de 59 millones menos que seguridad. Y esto es de remarcar porque en verdad las prioridades no se entienden dónde están puestas. Cuando vamos a las modificaciones presupuestarias de estas dos partidas, que son servicios técnicos y profesionales y publicidad y propaganda, nos encontramos que la primera tenía presupuestado 8.971.000 y pasó a tener un aumento del 3.537%, mientras que publicidad y propaganda
pasó a tener un aumento, es decir, una modificación presupuestaria de 220%. Asimismo, a Fojas 3 nos encontramos con la propuesta de Rogelio Borda, el mismo que durante todo el año presupuestó al... No, perdón, falta una parte. El expediente 22-3508, software estacionamiento medido. A Fojas 1 se da inicio al expediente con la solicitud de pedido 134, solicitud de gasto 1909 por un valor de 7.910.000, a través de compra directa, artículo 156, inciso 10. Recordemos, la oferta más conveniente en el mercado comprobada y certificada. Luego, a Fojas 29, el jefe de compras decide encuadrarlo en el artículo 155, inciso 1, que habilita la no licitación y la compra directa cuando se trate de artículos de venta exclusiva. Desde lo particular, no se trata de un artículo de venta exclusiva, no es el único proveedor que puede ofrecer la venta de dicho programa, el cual posee las mismas características que todos los sistemas de estacionamiento digitalizados, desde la Universidad de La Plata, el que teníamos, y otros que hay en el mercado. Es más, cuando se dio el debate en este cuerpo, uno de los concejales apoyando la municipalización averiguó sobre la compra del software y algunos de los presupuestos eran bastante más bajos, pero más allá de eso había varios. O sea que la exclusividad no se puede plantear por poner un logo municipal. Pero está clara la intención. Como el debate o llamar a licitación privada no era del todo favorable, el mecanismo tan aceitado de esta gestión sobre la compra directa para evitar las cotizaciones, evitar que cuando se presenta un solo proveedor pase por el HCD, inclusive evitar saber el verdadero estado de la empresa ganadora es nuevamente válido. Y nada importa. No importa la transparencia, la competitividad, el saber si la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado. Todo eso no importa. Asimismo, a Fojas 3 nos encontramos con la propuesta de Rogelio Borda, el mismo que durante todo el año presupuestó a la Secretaría Privada por Servicios Audiovisuales para la realización de piezas de comunicación. Un proveedor traído por esta gestión, porque recordemos que el proveedor 4420 Borda Rogelio de La Plata tiene fecha de inscripción 16 de enero del 2020. Pero lo peor y más llamativo que tiene el inicio de actividades registradas en AFIP el 1 de diciembre del 2019. Y anterior a eso es de resaltar que era un empleado público. Es decir, que una persona que no tiene antigüedad, no tiene experiencia en la formación de software, que la facturación observada solo hace referencia al municipio como cliente, es ahora el adjudicatario de un contrato millonario. Es muy llamativo para ponerlo en palabras lindas, pero para ser franca, me hace acordar mucho aquella empresa inventada, IPS Group, que sin capital, sin antigüedad y sin experiencia ganaba una licitación millonaria. La verdad no veo diferencia entre esto y lo que hizo Festa con el estacionamiento. Además, déjenme decirles que esta idea de que se municipalizó no es del todo cierta. Cuando leemos el remito a Fojas 98 nos encontramos con la leyenda instalación, configuración y puesta en producción del software en servidores del municipio acorde a la ley 11.723 con licencia de software perteneciente a quien suscribe. Es decir, que la municipalidad, al igual que con CompuBecar o con Global Gate, va a seguir siendo dependiente del mantenimiento de las fuentes y para cualquier cambio que el municipio quiera efectuar va a tener que pagar a esta empresa. El municipio se vuelve nuevamente rehén de una empresa que después, a diferencia de los trabajadores municipales, los aumentos van acorde a la inflación o superior. Otra forma de privatizar. Hablemos de combustible. En el cuarto trimestre, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible se observa la carga de combustible para camiones de recolección de residuos urbanos con el proveedor Luarca S.A. bajo orden de pago 5527 con fecha el 11 del 12 del 2020. Ticket 412 y 411 por un monto de 1.149.382 pesos. En los comprobantes de carga se puede visualizar un valor promedio de carga de 120.000 diésel
Quantium. Sin embargo, se registran comprobantes con registros desmensurados. Por ejemplo, Remito 25 con un monto de 312.785, Remito 24 281.275, Remito 19 200.062, Remito 35 223.350. Asimismo se observa bajo orden de pago 5160, fecha 25 del 11, ticket 404, 405 y 406 por un monto de 1.042.144. Los comprobantes de carga con registros desmensurados como el Remito 401 con 205.395, Remito 404 con 237.160, o bajo orden de pago 5898 con fecha del 23 del 12 del 2020, ticket 417, 418 del 19 del 12 del 2020, por un monto total de 1.389.704, que también registra los comprobantes de carga un valor promedio de 120.010 el Quantium. Sin embargo, se registran comprobantes con registros desmensurados, como por ejemplo el 430 con 187.554, el 429 con 225.477, el 15 con 280.656, el 26 con 269.497. Lamentablemente, la rendición de combustible no aporta claridad. No se registra cantidad de camiones con carga máxima ni gastos por recorrido. Hablando de recolección, recuerdo la sesión de apertura del 2020, donde la intendenta anunciaba la aplicación de una multa al Trébol por 3 millones de pesos. Afirmaba que estaban revisando multas anteriores que sospechosamente no fueron aplicadas, que intimaron a la empresa para que se cumpla el convenio y que si este no se cumplía habría multas y se aplicarían. Inclusive afirmaba que no entendía por qué no se hacía. Cosa llamativa porque después de la CAMPE en plena pandemia, una municipalidad tomada por camioneros, los delegados de gestionar afirmaron que el municipio firmó un acuerdo que no iba a aplicar multas por la recolección o por el uso indebido de los camiones que el municipio paga onerosamente. No habría ninguna sanción, ni económica o de otra índole. Es más, afirmó que el municipio y el Trébol empezaron a tener unos acuerdos comerciales y que con ellos se consiguió los 46 millones para pagar las indemnizaciones de los trabajadores del Trébol. Es decir, que aquellos que venían contra la empresa no solo no la sacaron porque le siguen alquilando los camiones, sino que también le pagaron todo e inclusive la indemnización. Eso sí que es algo histórico, jamás visto. Pero volviendo al servicio de recolección 2020, esperábamos ver en esta rendición esas multas y descuento. Sin embargo, nos encontramos con menos que en la rendición de cuentas del 2019. Solicitamos los expedientes del Trébol, los pagos y descuentos y nos encontramos solo con un expediente de pago por servicios del 2020, a pesar de que, según los dichos del propio secretario de Gobierno, habían pagado los años anteriores. Las cuentas del Trébol no están claras ni transparentes. En la apertura del periodo de sesiones ordinarias 2020, cuando la intendenta hizo su planteo de plan de gobierno y diseño estratégico de gestión, expuso como ejes innegociables la honestidad y la transparencia. Afirmó que encontró un municipio terciarizado, casi privatizado, con tareas que no hacen las empresas, sino los propios trabajadores municipales. Mencionó algunas como el Trébol, Tips, Estacionamiento, Medidas, empresas que no se fueron o que de alguna manera siguen manteniendo servicios privatizados con el municipio. En cuanto a los trabajadores municipales, está claro que durante este año, lejos de reconocerse de lo salarial, muchas veces fueron en desmedro y sobre todo en cuanto a las condiciones laborales. Había para gastar en publicidad, pero muchas veces no para elementos de protección contra el COVID. Recordemos también aquel debate, trabajadores de camioneros versus trabajadores municipales, o también hablemos de la otra realidad que se registra como no expuesta. El Estado ha utilizado a las cooperativas que reciben subsidios en
en funciones que son el trabajo de los compañeros municipales. No solo limpiando calles y limpiando zanjas, muchas veces sin tener los elementos necesarios para trabajar, sino también en funciones que tienen carga pública, como es el estacionamiento medido. Los inspectores de fiscalización del estacionamiento medido son del potenciar y eso no está bien. No está bien para el trabajador municipal ni para el cooperativista, que claramente se expone a una precarización del trabajo impulsada por el Estado para una tarea que no solo no está habilitado, sino tampoco está remunerado. Lamentablemente esta rendición nos dejó ese sabor amargo de una promesa más incumplida a pesar del músculo político sólido que este gobierno generó a nivel nacional y provincial, que jamás había sido vista, pero que tampoco fue vista ni reflejada en las calles a través de servicios ni en lo discursivo. Quizás por eso se ve tanta plata en publicidad. Desde ya adelantar el voto negativo a esta rendición y también sumar que las cuentas del IMDEL y del IDUAR, como lo dijo anteriormente la concejal, solamente vinieron una vez a los cajones, pero mucha información fue faltante. Es más, hoy, antes de venir para acá, recibí mail con información de las chicas del IMDEL. Y tampoco se encontraba lo más importante. Cuando vos ibas a las órdenes de pago, te encontrabas con que era caja chica, eran algunos pagos menores, lo importante y lo más llamativo, que eran los fondos que se habían recibido, no se encontraban reflejados en la rendición. Así que además está decir que por no contar con la información correspondiente, tampoco acompañamos la rendición del IMDEL y del IDUAR. Muchas gracias. Gracias, concejala.